Estos dos procedimientos que acabamos de ver son muy fáciles de realizar cuando el vector está en forma gráfica, no solamente que lo podamos hacer una suma gráfica, sino que además el vector está gráfico. ¿Sí? Es decir, que nosotros tenemos el dibujo del vector. O cuando el vector está expresado en forma cartesiana. Ya sabemos que cartesiana es porque nos están dando las componentes. Cartesiana. Cuando nos dan las componentes, es decir, que nos dan el valor de A en X y el valor de A en Y, ¿cierto? Ese procedimiento es muy fácil. Pero ¿qué pasa cuando el vector me lo están dando en forma polar? Es decir, que me dan la magnitud y me dan su ángulo. ¿Sí? Recuerden que la magnitud, les había dicho yo por allá en una sesión anterior, que la reconocemos o eh, se le llama también la norma del vector. Entonces, norma del vector se refiere es a la longitud o magnitud. Y eso lo vamos a escribir sencillamente como A entre dos barras. ¿Listo? Así lo representamos la norma del vector. ¿Estamos? Entonces, ¿cómo vamos a hacer cuando tengamos eh, ese tipo de vectores que están expresados en forma polar? Para eso vamos a tener que recurrir a digamos que a un procedimiento matemático que ustedes aún no van a ver, pero que les vamos a ingresar de una vez a ese concepto. Necesitamos, para hacer un paréntesis, hablar de lo que son las razones trigonométricas. ¿Sí han escuchado hablar de razones trigonométricas? No. Nunca han escuchado hablar de razones trigonométricas. Pues eso no tiene nada de raro porque pues es un tema que realmente se ve en grado décimo, pero nosotros vamos a entender un poquito qué son las razones trigonométricas. ¿Ok? Las razones trigonométricas sencillamente se definen como las divisiones. Razón significa división. ¿Listo? Entonces son las divisiones que se pueden realizar, se pueden realizar, realizar entre los lados de un triángulo rectángulo. A eso es lo que se le llama razones trigonométricas, a las divisiones que se pueden hacer entre los lados de un triángulo rectángulo. Entonces, ¿qué es un triángulo rectángulo? ¿Quién recuerda qué es un triángulo rectángulo? Tema de geometría. Uy, así de grave estamos, niños. Un triángulo rectángulo es sencillamente un triángulo que tiene un ángulo de 90 grados. Eso es lo que se llama triángulo rectángulo. Es un, es un triángulo que tiene un ángulo de 90 grados. Este es el ángulo de 90 grados. ¿Ok? Al lado opuesto, al lado que queda de frente a ese ángulo de 90 grados, ¿cómo se le llama? O tampoco se acuerdan.
¿Qué? El lado que... ¿El escalino? No, esos son tipos de... Oh, no me acuerdo. Uy, Dios mío. A esto se le llama hipotenusa. Y a los lados que forman el ángulo de 90 grados se les llaman catetos. Cateto por aquí y cateto por acá. Entonces ya saben, el lado que queda de frente al ángulo de 90 grados se le llama hipotenusa y a los otros dos lados se les llama catetos. Así de sencillo. Pero ya saben, estos nombres son solamente para triángulos, ¿qué? Rectángulos, no para otro tipo de triángulos, ¿sí? O sea que si yo tengo otro tipo de triángulo, no le puedo llamar ni hipotenusa ni nada por el estilo. Si yo tengo este triángulo así, este triángulo yo no le puedo decir que esto sea la hipotenusa, esto no lo puedo decir, y que estos sean los catetos. No, esto sería incorrecto, porque solamente aplica para triángulos rectángulos. ¿Estamos? Imagino que sí. Como los dos catetos, pues pueden ser de distintos tamaños, pues normalmente le decimos que tenemos un cateto, cateto uno y el otro, pues cateto 2. Entonces, ¿cuáles son las razones trigonométricas? Pues las razones trigonométricas es cuando yo hago, por ejemplo, cateto uno sobre hipotenusa. O puedo hacer otra división, cateto 2 sobre hipotenusa. O puedo hacer cateto uno dividido entre cateto 2. Y lógicamente puedo hacer los inversos, es decir, cambiando el orden. Por ejemplo, hipotenusa sobre cateto uno o hipotenusa sobre cateto 2 o cateto 2 sobre cateto uno. ¿Cuántas entonces divisiones distintas puedo hacer ahí? Tres. ¿Tres? Sí, no, no sé. Y las contrarias 6. serían seis. Seis. Y tenemos una, dos, tres, cuatro, cinco y seis. Podemos hacer 6 divisiones distintas, por lo tanto existen 6 razones trigonométricas. 6 razones trigonométricas. ¿Estamos? Dependiendo de qué división, de quién con quién estamos dividiendo. ¿Está claro hasta ahí, chicos? Vuelvo y digo, esto lo vamos a dejar un poquito aparte para poder hablar de esas razones trigonométricas. Entonces vamos a tener 6 razones trigonométricas. Resulta que las razones trigonométricas o su definición dice que son las divisiones que se pueden realizar entre los lados de un triángulo rectángulo, ¿cierto? Así dice. Veamos este caso aquí. Aquí tenemos un triángulo rectángulo. Y aquí tenemos otro triángulo rectángulo. A ver, para que me quede bien parejito. Ahí. ¿Listo? Tenemos dos triángulos rectángulos, ¿cierto? Esos dos triángulos rectángulos tienen una particularidad. Y es que este ángulo que tengo acá
es igual a este ángulo que tengo acá. El ángulo que tengo aquí arriba es igual al ángulo que tengo aquí arriba. ¿Sí está claro, cierto? Mire, Sí. yo lo traslado ahí, esos dos tienen la misma abertura allá arriba. Y tienen el mismo ángulo aquí abajo. O sea, esta otra punta también son iguales. Conclusión, esos tres ángulos que tienen esos dos triángulos son iguales, ¿Siempre iguales? son iguales. ¿Sí? Profe, una Resulta, pregunta. dime, Cateto adyacente creo que era el que estaba más cerca. no. Muy tranquilo, ya vamos a hablar de eso. Por ahora Vale. se llaman cateto uno y cateto 2. ¿Ok? Ya voy a llegar a eso. Para eso es esta explicación que estoy haciendo. Les decía, resulta que cuando tenemos triángulos que tienen los mismos ángulos, las razones trigonométricas del primer triángulo resultan ser iguales a las razones trigonométricas del segundo triángulo. ¿Está claro? Eso siempre ocurre. Vuelvo y repito, cuando los triángulos tienen los mismos ángulos, las razones trigonométricas de uno son iguales a las razones trigonométricas del otro. ¿Sí estamos? Eso nos lleva entonces a una conclusión, y es que, ojo con lo que voy a decir, a pesar de que las razones trigonométricas se definen como la división entre los lados, no dependen de los lados, sino que dependen es del ángulo. Repito, a pesar de que las razones trigonométricas dependen, o perdón, se definen a partir de los lados, realmente dependen es de los ángulos. Y por eso se presenta esta situación que estamos viendo acá, que las razones trigonométricas del triángulo azul terminan siendo iguales a las razones trigonométricas del triángulo amarillo. ¿Por qué? Porque tienen los mismos ángulos. Entonces, podemos concluir que las razones trigonométricas dependen de los ángulos. ¿Listo? Las razones trigonométricas dependen de los ángulos y no de los lados, a pesar de que des en cuenta que se definió, fue como la división entre los lados. Entonces, ¿qué significa? Que cuando nosotros tenemos un triángulo, para tomar sus razones trigonométricas, debemos tener en cuenta el ángulo. ¿Cuál ángulo? Pues el que nosotros queramos. Puedo estar hablando de este ángulo aquí de abajo o puedo estar hablando del ángulo de aquí arriba. Del ángulo de 90 grados realmente no lo trabajamos. Trabajamos es con los ángulos que tenemos, o el ángulo A o el ángulo B. ¿Está claro hasta ahí, chicos? Entonces, nosotros vamos a hablar ahora sí, de acuerdo a lo que nos estaba diciendo, no sé quién era el que estaba hablando, pero él me estaba hablando entonces de que existen unos catetos que eran adyacentes o que eran opuestos. Entonces, ¿quiénes son los catetos adyacentes o el cateto opuesto? Pues, como él decía, es el cateto que queda más cerca o que queda más lejos del ángulo. Entonces ya no le vamos a llamar cateto 1, ya no le vamos a decir cateto 1 y cateto 2 como lo habíamos dicho. Le vamos a llamar, es o cateto adyacente o cateto opuesto. Entonces decimos cateto adyacente
es el que forma el ángulo. O, como dicen por ahí, el que queda más cerca. A mí realmente me gusta decir es el que queda, el que forma al ángulo. Mientras que el cateto opuesto es el que queda de frente al ángulo. ¿Ok? ¿Sí está claro, chicos? Sí. 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 Ok. Entonces, si estoy hablando con respecto al ángulo A, que es este de aquí, ese cateto 2, ¿qué sería entonces? ¿Adyacente o sería opuesto? Opuesto. El opuesto, correcto. Y el cateto 1, ¿qué sería? Adyacente. El adyacente. ¿Ok? Si estamos hablando con respecto al ángulo A, pero des en cuenta que eso cambia si hablo con respecto al ángulo B. Si estamos hablando con respecto al ángulo B, este es el que queda de frente. Por lo tanto, para el ángulo B, ¿eso qué sería? Aquí vamos a escribir adyacente a el ángulo A, mientras que este es opuesto a el ángulo A. Pero con respecto al ángulo B, esto sería opuesto a B, queda de frente. Mientras que este de acá forma el ángulo, por lo tanto este sería el adyacente al ángulo B. ¿Vamos bien hasta ahí o hay algún enredo? Bueno, menos mal que... Bien. Listo, entonces, las razones trigonométricas, estas razones trigonométricas, entonces les vamos a colocar un nombre de acuerdo a si es de acuerdo al ángulo, perdón, de acuerdo al cateto y de acuerdo a la hipotenusa que estamos trabajando. ¿Ok? Ah, esperen un momentito, eso no es lo que quería. Entonces, ya habíamos visto que esas mismas razones trigonométricas, entonces, las tenemos que escribir como con respecto al ángulo A. Ahora ya no voy a hablar de cateto 1 y cateto 2, sino que voy a hablar es de cateto opuesto sobre hipotenusa. Con respecto al ángulo A, puedo hacer la división cateto adyacente sobre hipotenusa. Otra, con respecto al ángulo A, puedo hacer cateto opuesto sobre cateto adyacente. Y podemos hacer las contrarias, ¿no? O sea que con respecto al ángulo A, puedo hacer cateto, hipotenusa sobre cateto opuesto. Con respecto al ángulo A, puedo hacer hipotenusa sobre cateto adyacente. Y con respecto al ángulo A, puedo hacer cateto adyacente sobre cateto opuesto. Son las mismas que yo había escrito acá. Son estas mismas, solamente que ya no le llamo cateto 1 y cateto 2, sino que estamos hablando es de adyacente u opuesto. ¿Estamos hasta ahí, chicos? ¿Hay preguntas o no hay preguntas? No. No. Creo que no.
Resulta que esas divisiones, entonces, se les da un nombre. ¿Ok? Y los nombres son, cuando hacemos esta primera, que es cateto opuesto sobre la hipotenusa, a esa razón trigonométrica se le llama seno. Me imagino que eso sí ya lo han escuchado antes. Que se simboliza sencillamente como seno. A la división entre cateto adyacente e hipotenusa le llamamos coseno. Y sencillamente se escribe como coseno de A o con respecto a A. Cateto opuesto sobre cateto adyacente se le conoce como tangente. Sencillamente la escribimos como tan. Hipotenusa sobre cateto opuesto se conoce como cosecante. Y sencillamente la escribimos como CSC. A ver, escribo esto más pegadito porque cosecante con respecto al ángulo A. La siguiente se denomina secante. Y la última que tenemos ahí se denomina cotangente. Y esas son las famosas 6 razones trigonométricas: seno, coseno, tangente, cotangente, secante y cosecante. ¿Ok? ¿Alguna pregunta hasta ahí o todavía vamos claros? Estos muchachos están volando, así que ya la tienen clara. No preguntan nada, pues ya saben cómo es. Supongamos entonces, o vamos a hallar las razones trigonométricas para un triángulo rectángulo. Supongamos que tenemos un triángulo donde la hipotenusa mide 5, este es el ángulo A, el cateto adyacente mide 4 y el cateto opuesto mide 3. Entonces me dice calcular las razones trigonométricas. Y entonces empezamos por seno. Seno, ya saben, con respecto al ángulo A, sería igual. Aquí me dice que es cateto opuesto. ¿Cuánto mide el cateto opuesto? 3, 3. Dividido entre la hipotenusa. 5, Ahí ya tengo el seno del ángulo A. 3 dividido 5. Si ya lo quieren convertir a decimal, pues sencillamente 0,6. El coseno con respecto al ángulo A sería igual a, aquí lo tenemos, cateto adyacente 4, sobre hipotenusa. 5, Ahí está, 4 sobre 5, que equivale a 0,8. Tangente dice que es cateto opuesto sobre cateto adyacente. El cateto opuesto mide 3, el adyacente mide 4. En decimales, 0,75. Cotangente dice que es cateto adyacente sobre el opuesto. Adyacente mide 4, opuesto mide 3. Y si hacemos la división, creo que esto da 1,33 periódico. Secante. Secante dice que es igual a la hipotenusa dividido entre el cateto adyacente. Hipotenusa 5, cateto adyacente mide 4.
5 sobre 4, y esto creo que da 1.25. Y la última, la cosecante, que es igual a la hipotenusa sobre el cateto opuesto. Hipotenusa mide 5, opuesto mide 3. Hipotenusa 5, opuesto mide 3. Si lo queremos llevar a decimal, creo que esto da 1.6 periódico. Y ahí tendríamos las razones trigonométricas para ese triángulo. ¿Alguna pregunta, chicos? No. No hay preguntas. Perfecto. Resulta que, como hemos dicho, a pesar de que podemos calcular las razones trigonométricas por los ángulos, perdón, por los lados, así como lo acabamos de hacer, ahí están calculadas por los lados. Ese triángulo que nosotros teníamos se puede agrandar, ¿cierto? Yo puedo entonces agrandar este triángulo. A ver, ¿por qué no me deja agrandarlo? Bueno, entonces hagámoslo al contrario. Y yo puedo coger ese triángulo y empezar a alargarlo. O puedo coger y hacerlo más pequeñito. Y ya hemos dicho que cualquiera de esos triángulos, sea más grande o sea más pequeño, mientras tenga el mismo ángulo, va a tener o los mismos ángulos, va a tener las mismas razones trigonométricas. ¿Sí estamos? Y acabamos de decir también entonces que esas razones trigonométricas entonces no van a depender de los lados, sino que dependen de los ángulos. En sus calculadoras, y para esto les voy a mostrar mi calculadora de computador. Estas calculadoras, ¿sí están viendo la calculadora, cierto? Sí. Tienen estas tres teclas que son sin, que es la de seno, cos, que es la de coseno, y tan, que es la de tangente. Las calculadoras solamente traen 3 razones trigonométricas. No traen las 6. No he visto ninguna calculadora que traiga 6 razones trigonométricas. Solamente tienen las 3 primeras. ¿Y por qué tienen solamente las 3 primeras? Porque es que las 3 últimas se pueden calcular invirtiendo la función. ¿Sí? Entonces, por eso no es necesario que estén las 6 razones trigonométricas. Entonces, cuando nosotros tenemos un ejercicio como el que estábamos haciendo, lo que debemos saber, o si yo quiero utilizar la calculadora, entonces lo que yo tengo que conocer es cuánto vale el ángulo. Yo necesitaría, si yo quiero utilizar la calculadora para hallar estas razones trigonométricas, entonces lo que tengo que saber es cuánto vale este valor, cuánto vale este ángulo, cuánto vale ese ángulo A. ¿Listo? Y con eso ya puedo hallar la razón trigonométrica. ¿Alguna pregunta hasta ahí o no hay preguntas? No, señor. Bueno, entonces vamos a verlo con otro ejemplito. Supongamos entonces ahora que tenemos otro triángulo. Y me dice que la hipotenusa mide 10 centímetros y este cateto de aquí mide 5 centímetros. Y ya les digo cuánto va a valer el otro. Dice que vale 8.66. ¿Ok?
Entonces, si yo quiero utilizar las razones trigonométricas, quiero utilizar la calculadora para saber las razones trigonométricas, pues lo que debo saber es cuánto va a medir el ángulo. Supongamos este ángulo nuevamente. Puede ser el de arriba, pero supongamos este de acá. El ángulo A. Necesito saber cuánto va a medir ese ángulo. ¿Listo? Pues las razones trigonométricas también me ayudan a saber cuánto va a valer ese ángulo. Para eso, pues utilizo una de esas razones que vimos, pero que también utiliza la calculadora. Entonces, una de esas razones trigonométricas puede ser el seno. Y diríamos que el seno del ángulo A es igual a ¿qué cosa? Por aquí, recordemos. Dice que es igual al cateto opuesto dividido entre Hipotenusa. la hipotenusa, correcto. O sea que estamos diciendo que el cateto opuesto mide 5 y la hipotenusa mide 10. Ahora lo que quiero saber es, bueno, y para ese ángulo, o mejor, ¿cuál debe ser el ángulo? ¿Cuál debe ser el ángulo para que el seno sea igual a este resultado? Pues lo que tenemos que hacer es básicamente despejar. Pero ¿cómo se tiene que despejar? Pues esta función trigonométrica, de acuerdo a lo que hemos hecho siempre, tiene que pasar al otro lado. Así como cuando uno dice que tiene 3 multiplicado por 2 o 3 por x y que eso es igual a 2 séptimos. ¿Qué tengo que hacer con el 3? ¿Qué dijeron? Niños, ¿qué dijeron? Imposible que no sepan qué se hace, pues pasarlo al otro lado y tiene que pasar con la operación contraria. Si está multiplicando, pues pasa a dividir y se acabó. Y ya encuentro cuánto vale, cuánto valdría el valor, cuánto valdría x. Ya esto me daría como 2 sobre 21. Ahora ¿no recuerdan eso? Sí, profe. Uno siempre pasa los valores haciendo las operaciones contrarias, ¿cierto? Que si está sumando, entonces pasa a restar, que si está multiplicando, pasa a dividir, que si tiene raíz, entonces pasa como un exponente, o al contrario, ¿cierto? Entonces, resulta que las razones trigonométricas tienen una operación contraria. Y la operación contraria la escribimos como sen a la menos 1. Así es que la vamos a pasar. ¿Ok? ¿De quién? Pues de 5 décimos. ¿Dónde encontramos eso en la calculadora? Pues en la parte de arriba de la tecla del seno. Si ustedes miran aquí en la calculadora, en la parte de arriba de la tecla seno, ¿sí la ven aquí? Chicos, por favor, necesito que me estén diciendo si sí o si no. Sí, profe. Sí, profe. Se queden callados. En la parte de arriba está esa tecla. Por lo tanto, para poderla activar, lo que hago es Shift y Sen. Y des en cuenta que aparece como sin a la menos 1, así como lo tengo yo en el cálculo. Y escribimos 5 dividido entre 10. Y le damos igual. Y me dice, este resultado que me está dando aquí es el valor del ángulo. O sea que podemos ahora sí escribir que A es igual a 30 grados. Y ya sabemos cuánto vale el ángulo. Preguntas, dudas, inquietudes.
No, señor. No, No, profe. señor. Listo, vamos rapidito con otro. Tengo un triángulo rectángulo y me dice que por aquí mide 13 y que por aquí mide 12. No me interesa el otro. ¿Cuánto valdrá este ángulo? Entonces, como conozco para ese ángulo, ¿el 13 qué es? ¿Este 13 qué sería? Hipotenusa. ¿Este 12 qué sería? ¿Qué cateto es? ¿Cateto qué? Adyacente. Cateto adyacente, correcto. Entonces, lo que tengo que buscar es cuál razón trigonométrica me relaciona a estos dos. ¿Qué razón trigonométrica me relaciona a esos dos? Ojo, recuerden que vamos a utilizar la calculadora, por lo tanto voy a utilizar uno de estos, porque la calculadora tiene son esas. Entonces, ¿cuál razón trigonométrica me relaciona cateto adyacente e hipotenusa? Coseno. Coseno, correcto, coseno. Entonces, planteamos eso. Yo digo coseno del ángulo A es igual al cateto adyacente que mide 12 dividido entre la hipotenusa que mide 13. Como necesito hallar A, ¿qué hago con el coseno? ¿Lo paso como? A dividir. No, miren lo que hice yo acá.